estimados amigos, esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión queremos comentarles acerca de un tema muy relevante. ¿Cómo debe ser un centro de datos preparado para el futuro? La escalabilidad es el factor de definición para el éxito, ya que por todo el planeta los usuarios finales y las organizaciones están generando y consumiendo volúmenes de datos sin precedentes. Pero esto provoca que quizá resulte difícil comprender cuán rápido están creciendo los datos en todo el mundo y cuáles son las implicaciones para almacenar, administrar y acceder a todos esos datos. Muchas empresas, fábricas industriales y de consumo, están impulsando este aumento exponencial de los datos, incluyendo el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, las redes sociales y la demanda de entrega de contenidos en streaming. Según las predicciones de International Data Corp, IDC, para 2025 los individuos promediarán cerca de 5.000 interconexiones de consultas digitales diarias frente a sus niveles actuales de 700 a 800. Esto es una de las principales razones que ayudan a alimentar la expansión de la esfera de datos global de 33 zettabytes en 2018 a 175 en solo 7 años. Cada uno de estos zettabytes equivale aproximadamente a 1 billón de gigabytes. Este nivel de crecimiento masivo trae aparejado grandes desafíos. Este ritmo de crecimiento asombrosamente rápido crea un conjunto de desafíos muy difíciles de enfrentar para la gestión de datos. A medida que el almacenamiento de datos requiere superar a los centros de datos tradicionales, por no hablar de los dispositivos de punto final, la nube ha detectado una cada vez mayor demanda en niveles cercanos a su límite operativo. Muchas computadoras de escritorio ya no tienen almacenamiento y en un futuro no muy lejano es probable que los teléfonos inteligentes tengan cantidades cada vez mayores de almacenamiento fuera del propio dispositivo, mientras que en todo el mundo se espera un acceso instantáneo bajo demanda a cualquier solicitud de información que sea requerida, como sucede cotidianamente. La implementación exitosa de las capacidades desde el 5G hasta la inteligencia artificial y los vehículos autónomos depende de una latencia baja o nula que resulta confiable, resistente y sostenible. A medida que aumenta la dependencia global de los servicios en la nube, la latencia se convertirá, sin lugar a dudas, en el indicador clave del rendimiento. Estas nuevas demandas están obligando a la nube pública a ampliar sus capacidades para la entrega de datos. Además del almacenamiento, esto presiona a la infraestructura de tecnologías de la información para que evolucione rápida y drásticamente. Como ejemplo, en Australia se lanzó recientemente una nueva red nacional de banda ancha, que en estos momentos ya resulta insuficiente, porque el streaming de datos creció intensamente durante los 7 años que se demoró su construcción. La hiperescala se mueve hacia el frente y el centro. A medida que la red del centro de datos tradicional muestra dificultades para ofrecer la latencia necesaria para admitir la computación en la nube acelerada, los centros de datos a hiperescala se han convertido en la opción más utilizada por los administradores de las empresas 500 de Fortune. A pesar de lo que el nombre parece implicar, la hiperescala se trata principalmente de escalabilidad y optimización de recursos, contra el anticuado criterio de privilegiar el tamaño físico de la instalación en los sitios. La mesh o malla digital puede describirse como una malla en evolución de máquinas inteligentes que se conectan a miles de millones de cosas o dispositivos, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, computadoras portátiles, asistentes personales activados por voz, personas, sensores, agentes autónomos, información y servicios. Los dispositivos en este caso resultan ser los puntos finales, la miríada
de puntos de conexión a Internet y lo que hay más allá que nos brindan información de una red de cosas inteligentes a puntos inteligentes finales. Estos incluyen, pero no se limitan, a los teléfonos móviles, nuestro teléfono inteligente, dispositivos portátiles, el reloj inteligente o la banda del fitness para hacer ejercicio, productos electrónicos de consumo y domésticos, el sistema informático de su automóvil y sensores del Internet de las cosas ambientales. Los dispositivos son nuestros puntos de acceso a la información y reciben nuestros comandos, ya sean transmitidos por tacto, texto, voz o gestos, y que hacen que otros dispositivos reaccionen a nuestros comandos o nos proporcionen información y respuestas. Los flujos de datos dentro de una arquitectura Leaf-Spine toma el mismo número de saltos en la red, independientemente de la fuente, el destino y sentido de todos los dispositivos que estén conectados igualmente en este sistema, con el mismo tiempo de retardo o latencia para todas las rutas posibles. El 90% de todo el tráfico de hiperescala ocurre dentro del centro de datos. Otra arquitectura es relativa a la parte superior del gabinete, top of the rack. Es una arquitectura común de conexiones de switch a servidor. Según un resultado de una encuesta en 2018, Top of the Rack fue la arquitectura más utilizada tanto en centros de datos de colocation como en centros de datos empresariales. Visto desde la tendencia actual, se implementará ampliamente en el presente y también en el futuro. Por lo tanto, el cambio hacia Top of the Rack se vuelve mucho más popular de lo que ya era antes. Un switch Top of the Rack definitivamente debería estar en la parte superior del gabinete, pero la ubicación física real no tiene por qué estar necesariamente en la parte superior de dicho gabinete. También puede estar en la parte inferior o en el medio del gabinete. Sin embargo, después de una instalación práctica, los ingenieros descubrieron que la parte superior del gabinete es mejor debido a la accesibilidad más fácil y la gestión de cables más limpia. Los beneficios de la arquitectura de red Top of the Rack son muchos y en resumen son: el cobre permanece dentro del gabinete, existen menores costos de cableado, la arquitectura es modular y flexible en cada rack y esto está haciendo que preparemos para el futuro para mayores velocidades. En un diseño top of the rack, al menos un switch de red se coloca en cada gabinete y los servidores dentro del gabinete se conectan al switch normalmente mediante un cable de cobre. Luego los switches de cada gabinete se conectan al switch top of the rack. En la topología spine o columna vertebral, en la actualidad, los switches top of the rack son los switches leaf y están conectados a los switches spine. Por ejemplo, los servidores de 10 GB están conectados a un switch leaf top of the rack de 10 GB. También tiene puertos de 40 GB. A través de la plataforma 10G SFP, más DAC. Es un cable de cobre de conexión directa o mediante un cable categoría 6A o categoría 7 y un transceptor 10G base T. Luego, este switch de 10 GB se conecta a un switch de columna de 40 GB, como se plantea en este esquema. Los switches Leaf están conectados entre sí y los switches Spine solo se conectan a los switches Leaf y a un dispositivo de núcleo ascendente. En la topología Spine, para evitar que se elija una ruta de enlace ascendente, la ruta se elige aleatoriamente para que la carga de tráfico se distribuya uniformemente entre los switches de nivel superior. Si uno de los switches de nivel superior fallara, solo degrada ligeramente el rendimiento a través del centro de datos. Debido a que Top of the Rack es el diseño más popular de la arquitectura del centro de datos, los switches Top of the Rack naturalmente también se vuelven populares. Aquí hay algunos switches Top of the Rack de alto rendimiento con diferentes velocidades de datos de switch a servidor que van desde 1 GB hasta 100 GB. Todos estos switches Top of the Rack admiten funciones L2 o L3, pila dual, IPv4, IPv6, como un puente en el centro de datos. A menudo se requieren que los switches Tor
sean multipuerto y de baja latencia, ya que tienen que lidiar con el tráfico de diferentes capas. En la actualidad, las velocidades de datos desde 1 GB y 10 GB aún contribuyen a la mayor parte de todas las conexiones de switch a servidor. Los switches top of the rack de 40 GB y 100 GB que pueden soportar múltiples velocidades de datos todavía no son muchos. El ejemplo de 40 GB y el ejemplo de 100 GB que se mencionó anteriormente son uno de los pocos switches top of the rack multipuerto de alta velocidad que tienen baja latencia y alto rendimiento. En esta tabla podremos ver precisamente los diferentes aplicativos con base a las diferentes propuestas de las marcas en el mercado para estos niveles de aplicación y su relación con la latencia, buscando ser lo más baja posible o nula en el escenario ideal. Los centros de datos a hiperescala ofrecen 4 ventajas clave: modularidad en términos de diseño, construcción y rendimiento, confiabilidad, funcionalidad y un rendimiento mayor que la suma de sus partes, la capacidad de automatización y economía de escala, como la reducción del costo por puerto, ya sea para utilizarlo en una nueva construcción de un sistema, por ejemplo, de un nivel de 35 megawatts, o agregar un megawatt a un centro de datos existente. Echemos un vistazo más de cerca a la arquitectura típica del centro de datos en la nube de hiperescala. Supongamos que en un centro de datos se implementa actualmente con más de 30,000 servidores en una estructura de malla conocida de Pod Plus a hoja spine, a leaf spine, con 3 conexiones de pod que componen una red de la malla. Un switch de columna vertebral típica spine admite hasta 432 puertos de 40 gigabytes. ¿Sí? En una relación 3:1, 108 puertos serían ocupados por la red de enlace ascendente del nivel de malla, lo que significa que los switches máximos de la parte superior del gabinete en el pod no pueden exceder 324. En realidad, el número de switches top of the rack debe estar más cercano de 200 o 300 máximos. Cada switch top of the rack puede proporcionar 48 puertos de 10 gigabits para el enlace descendente y 4 puertos de 40 gigabits Ethernet para el uplink. Un link de red de 4 por 40 gigabits Ethernet se configura entre la hoja y la columna vertebral y tiene 4 canales MTP12 con fibra o M4 para soportar la red, pero con el consumo de ancho de banda creciendo exponencialmente. 10 GB Ethernet será suficiente. Los planes ya requieren el uso de 25 GB Ethernet en nuevos centros de datos a hiperescala, lo que aumentará las velocidades entre el Leaf y el Spine a 100 GB Ethernet, utilizando MPO 12 con OM4 para admitir el enlace, para estar verdaderamente preparado para el futuro. Sin embargo, requiere que la secuencia principal sea 40 GB Ethernet de servidor a switch Leaf, como se muestra en esta tabla 1, que representa el crecimiento anticipado de la arquitectura de red a hiperescala. También, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta para el futuro es la energía. La mayoría de las instalaciones a hiperescala son extremadamente grandes, con consumos de energía que van desde 10 hasta 70 megawatts. Estos requisitos de energía obviamente afectan la ubicación del sitio, el acceso a la infraestructura energética y la sustentabilidad. Minimizar los costos de energía a hiperescala, el gasto principal para centros de datos de cualquier tamaño, es una prioridad, incluso en centros de datos más pequeños. Los switches generan cantidades significativas de calor, lo que hace que el diseño y la implementación de sistemas de calefacción y enfriamiento rentables sean críticos tanto para la sustentabilidad como para la competitividad del mercado. Como resultado, la capacidad de capitalizar la automatización y la tecnología inteligente juega un papel clave. Cuantos más termostatos, luces y otros componentes dispares relacionados con la energía se puedan automatizar y controlar de forma centralizada, será mucho mejor el potencial de ahorro.
La planificación de una red cableada e inalámbrica robusta también es un elemento fundamental crítico para los centros de datos exitosos del futuro. Aunque la tecnología pueda parecer que personifique el futuro, un modelo híbrido estará en el núcleo de la red. Proveedores de servicios inalámbricos tienen que realizar un recorrido por la red y desde una perspectiva de confiabilidad del ancho de banda de transferencia de señal, el cableado de fibra óptica ofrece las opciones más sólidas. Cuanto más se expanda el 5G, más cables será necesario, poniendo energía sobre los sistemas Ethernet energizados, Power over Ethernet, en el centro de atención. La energía cada vez más está cambiando de 110 y 220 a 240 volts en corriente alterna vía puerto USB, que puede originarse o ser entregada en un sistema Power over Ethernet. Esto ofrece numerosas ventajas, incluyendo el hecho de que es de baja tensión, es fácil y barato de instalar y puede llevar datos y energía al mismo tiempo. Adaptarse o desaparecer. Dos demandas de la competencia definirán la arquitectura futura del centro de datos: almacenamiento y latencia. A medida que el almacenamiento continúa pasando de los dispositivos a las instalaciones centralizadas, es probable que la informática perimetral explote. Con los datos que se capturan de tantas fuentes diferentes, los nodos se volverán tan comunes como las farolas para garantizar que nada se pierda. Esta nueva realidad crea una oportunidad y una amenaza para los centros de datos existentes, especialmente aquellos que son de 1 megawatt o menos de capacidad. La buena noticia es que tienen un papel valioso que desempeñar en el trabajo conjunto con la informática de borde y la arquitectura de red de hiperescala, ya que estos sin duda van a colaborar para satisfacer con éxito los requisitos de almacenamiento y latencia, suponiendo que pueden adaptarse de forma innovadora a la nueva realidad. Esto significa que se ha diseñado o actualizado para ofrecer velocidad a hiperescala, bajos costos y escalabilidad. De hecho, para el futuro se puede advertir una oleada de torres de centros de datos en edificios, ubicadas en centros urbanos, y centros de datos más pequeños construidos dentro de antiguos edificios de oficinas. Por lo que ahora debemos repensar el centro de datos. En resumen, la escalabilidad va a definir futuros centros de datos. En primer lugar, esto requiere enfoques basados en el diseño que tiene una visión holística y a largo plazo del consumo de energía. El almacenamiento de datos, la gestión y la necesidad de entrega en todo el espectro empresarial, industrial y de consumo. En segundo lugar, la integración y la escalabilidad rentables dependen de la capacidad de crearla en productos y plataformas tecnológicas que se puedan mezclar, emparejar, reorganizar y reutilizar para satisfacer las necesidades en constante evolución. El diseño de los centros de datos listos para el futuro está en marcha, pero se necesita más trabajo para garantizar la transición exitosa de la red inalámbrica existente, la tecnología de hardware y la arquitectura de red para lograr la integración de todas las nuevas necesidades de utilización y sus diversos requerimientos. A medida que la transición aumenta rápidamente, los administradores de los centros de datos deben asegurarse de que están trabajando con un proveedor de tecnología innovador que comprende sus necesidades y puede ayudarlos a desarrollar soluciones de centros de datos de próxima generación listos para el futuro. Las instalaciones de misión crítica requieren una infraestructura altamente resistente para garantizar servicios críticos ininterrumpidos que permitan que los negocios, las operaciones y los sistemas funcionen de manera eficiente, efectiva y sobre todo de manera continua. En Green Continuity sabemos que el tiempo de inactividad no es una opción. Nos aseguramos de que los sistemas de nuestros clientes estén diseñados con los más altos estándares de resistencia, redundancia, nivel de tolerancia a fallas, seguridad y mantenimiento, respetando las restricciones presupuestarias. Tenemos los conocimientos, la experiencia y el compromiso necesarios para garantizar la entrega oportuna de instalaciones de misión crítica resistentes y energéticamente eficientes, por lo que ofrecemos siempre soluciones para cada fase del proyecto.
Nuestros equipos brindan servicios de diseño y asesoramiento independiente que se adaptan a sus necesidades, requisitos del proyecto y presupuesto. Tenemos experiencia en el diseño de proyectos de nueva construcción, pero también en la remodelación y actualización, en las que minimizamos las interrupciones para mantener las operaciones comerciales. Nuestras ofertas de servicios integrales incluyen la atención personal requerida, investigaciones, informes y estudios, protección contra incendios, diseño de construcción, sistemas de energía y enfriamiento, sistemas de edificios inteligentes, incluidas redes de comunicaciones convergentes y seguridad electrónica, audiovisuales, comunicaciones de emergencia y sistemas de gestión de instalaciones, servicios de tecnologías de la información y sus comunicaciones, así como consultoría en seguridad y sustentabilidad. Nuestros diseños son a prueba de futuro en todos los sectores. Hemos entregado proyectos con éxito en una variedad de sectores que incluyen instalaciones financieras, centros comerciales, complejos hospitalarios, infraestructura nacional crítica, instalaciones de defensa complejas y centros de datos, todos los cuales son requeridos para mantener sus operaciones 24/7. Nuestros clientes incluyen organizaciones gubernamentales, así como empresas públicas y privadas. Tenemos la experiencia para ayudarlo a superar desafíos en todo tipo de proyectos de misión crítica, desde los complejos requisitos de seguridad y redundancia para proyectos de defensa y los resistentes sistemas de preservación de vida para hospitales, hasta los pisos de negociación donde garantizamos el progreso de las transacciones financieras sin interrupciones. Utilizamos soluciones energéticamente eficientes. El perfil operativo de los centros de datos hace que el ahorro de energía y la reducción de las emisiones de carbono sean la máxima prioridad ambiental. Nuestros equipos tienen una amplia experiencia en planificación y auditoría de sustentabilidad. Podemos ofrecer la mejor solución posible a nuestros clientes y ofrecer ahorros sustanciales en cuanto a costos de energía. Con mucho gusto, estamos a sus órdenes para diseñar cualquier proyecto que tengan ustedes en perspectiva. Muchísimas gracias por su atención, que estén ustedes muy bien. Hasta luego.